Muy buenos días. En la mañana de este domingo, en el mes de febrero, ya estamos llegando casi a la mitad de febrero. Y este año va muy rápido, muy rápido. En esta mañana quisiéramos compartir una palabra acerca de lo que llamamos intimidación. ¿Qué es la intimidación? ¿Cómo afecta realmente a cualquier persona, sea cristiana o no sea cristiano? La intimidación le afecta. Y el pasaje que vamos a usar es Deuteronomio capítulo 31 de los versículos 5 al 8. Sobre allí vamos a basar nuestro tema. Sin embargo, es bueno que sepamos, de acuerdo al diccionario Larousse, qué significa esa palabra intimidación, intimidante, intimidar. Intimidación es la acción de intimidar. Es tocar lo íntimo de una persona con una palabra o con una acción. Erróneamente pensamos que hay personas intimidantes. En otras palabras, casi como que si generaran miedo. Ahora, generalmente lo que escuchamos nosotros de una persona, de varias personas o de un grupo, por ejemplo en la iglesia, son comentarios generalmente sobre un tema que implican opiniones. Y generalmente las opiniones tienen afirmaciones. Y de pronto para alguien una afirmación o una palabra dicha puede ser intimidante, es decir, se siente amenazado, se siente incómodo. Pero el problema es este. Erróneamente pensamos que las personas pueden ser intimidantes y provocarnos ese desasosiego dentro de nosotros. Sin embargo, tenemos que fijarnos en la importancia de la palabra intimidad. Nuestra intimidad es el carácter de lo que es más íntimo. Es decir, se produce una reacción de la conciencia. Y eso que hemos escuchado, si estamos en un grupo o si estamos con otra persona hablando sobre un tema que tiene que ver, por ejemplo, con la fe, con la oración, con la fe en Dios, la obediencia a Dios, etc. Ocurre que eso que escuchamos toca nuestra intimidad, porque nuestra conciencia reacciona a eso. Nos pregunta, mira, eso que se acaba de decir, ¿tú lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Por eso que muchas veces nos sentimos ofendidos, porque han tocado nuestra intimidad. Y nos quedamos en silencio, no participamos, no abrimos la boca. Comenzamos allí a actuar de esta manera. Soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo. Entonces, me he sentido intimidado. Me siento intimidado. Lo que se ha dicho o lo que se ha preguntado toca mi conciencia y me revela fallas que yo tengo guardadas o incumplimientos de alguna cosa. Ahora, intimidante. Si definimos ahora la palabra intimidad, que es la que está involucrada aquí importantemente, tenemos que decir lo siguiente. El carácter de lo que es íntimo es la intimidad que se relaciona con la conciencia.
Eso es lo que finalmente es tocado. Y nuestra conciencia inmediatamente da la voz de alerta, silenciosamente. Y nos sentimos intimidados. No nos han amenazado. No han dicho nada fuerte contra nosotros. Pero el contenido de lo que se dijo me obliga a examinar si yo estoy haciendo eso o no estoy haciendo eso. Me siento intimidado. Sobre todo en este tiempo de pandemia, mucha gente se ha sentido intimidada. ¿Por qué razón? Porque hemos tenido en cierto sentido como un tiempo de muchas amenazas a la vida personal y a la vida de familia. Por eso una persona puede decir, luego que lo escuché hablar, me sentí intimidado. Algo se removió en mis recuerdos o situaciones personales. Recordé o falta de hacer lo que tengo que hacer o algo que realmente es delicado en mi vida y que solo sé yo. Pero eso que escuché tocó profundamente. Resultado, me silencio. Me silencio. Por eso entonces que el pasaje de hoy es muy interesante porque en la Biblia se nos habla de la intimidación. Vamos a verlo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 31. Comenzamos con el versículo 5. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Ahí está hablando Josué. Y Josué está comunicando un mensaje, dando las instrucciones, porque va a haber una guerra. Están tratando de tomar la tierra prometida. No era fácil. Pero la seguridad aquí de decirles, Jehová los va a entregar en las manos de ustedes. Por lo tanto, hagan conforme a todo lo que se les ha mandado y tendremos la victoria. En el versículo 6 pareciera que hay un paréntesis de silencio. Esforzaos y cobrad ánimo. Vuelve Josué a hablar. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Por qué la insistencia de Josué en que tengan confianza, en que tengan seguridad, en que no tengan miedo? Versículo 7. Y llamó Moisés a Josué. Aparece Moisés, ya está muy cerca de su partida y el Señor se lo va a llevar. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Moisés fue a respaldar la seguridad en lo que Josué estaba diciendo. Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les decía, y tú se la harás heredar. La promesa de Dios les iba a dar una herencia. Esa tierra prometida iba a ser de ellos y tenían que luchar con aquellos que la habitaban. Y en el versículo 8, miren la importancia aquí. Y Jehová va delante de ti. Es la cuarta vez que se está animando al pueblo. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Y aquí Moisés pareciera que se da cuenta de cuál es el problema que hay. Él ve la reacción que hay en el pueblo. Están escuchando cosas positivas, seguridad de la victoria, el acompañamiento de Jehová, la presencia de Josué con ellos.
Y mire cómo termina el versículo 8. No temas ni te intimides. ¡Qué increíble! Que en Deuteronomio esté claramente explicado el temor y la intimidación. ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Por qué el pueblo se sentía intimidado? ¿Qué es lo que había en su conciencia que les molestaba y los tenía incómodos? Porque parecía que la conciencia de ellos algo les estaba diciendo. Y no se sentían tranquilos y seguros que iban a tener la victoria. Si vamos al capítulo anterior, aquí nos encontramos nosotros con algo que pasó. El versículo 25 dice, y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado es que Dios había hablado con Moisés y también delante de Josué. Y le dijo en el versículo 16 del 31, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con ellos. Moisés recibe una última noticia bastante desagradable antes que tenga que partir con Dios a la eternidad. Le dice, el pueblo ha fallado. El pueblo no ha respetado la ley. El pueblo no ha sido fiel. No ha sido fiel. Y la infidelidad es imposible de ocultar. Por eso entonces que luego en el capítulo 31, cuando Josué habla con el pueblo está totalmente temeroso. ¿Pero por qué? Porque le han fallado a Dios varias veces desde que salieron de Egipto. Y ahora la prueba era dura. Moisés va a tener que usar toda su fe y toda su confianza en Dios y las súplicas por el pueblo para poder cumplir la tarea que tenía que hacer en la tierra prometida. Fíjense, todo un pueblo de Dios, intimidado. Es decir, su propia conciencia diciéndoles las cosas que están mal. Y eso les hace perder la fe y la confianza en la victoria que Dios les promete. Este es un buen ejemplo de lo que es la intimidación. Ahora, generalmente Dios siempre nos habla y nos anima a hacer grandes cosas. Y junto con eso nos permite a nosotros actos de fe. Actos que indiquen que creemos y confiamos en Dios. Obediencia, lealtad. Y de pronto cuando fallamos y nos enfrentamos a la demanda de Dios, y que esa demanda muchas veces acá fue a través de Josué, a través de Moisés, a veces a través de otra persona, un pastor, un diácono, un amigo, otro cristiano. Y nos sentimos intimidados. Y rápidamente
entramos en el silencio. Esa es la intimidación. Esa es la intimidación. Ahora, la palabra de Dios siempre fue con el pueblo. No tengas temor, Israel. No te intimides, porque aquí yo voy delante de vosotros. Pero cuando tenemos pecados ocultos, fallas ocultas, cosas que no estamos cumpliendo delante de Dios, esa intimidación toca nuestra conciencia, entonces nos silenciamos muchas veces. Ahora el pueblo de Israel estaba recordando sus incredulidades, su no acatamiento de la ley, y sentían en sus conciencias que delante de Dios habían fallado. Se sentían intimidados. Ahora, la intimidación es la consecuencia de sentir confrontada nuestra conciencia. Nadie nos está indicando con el dedo. Nadie está diciendo, mire, usted no ora, usted no hace discípulos, usted no da la ofrenda o el diezmo que se comprometió a dar, usted no visita a otros, no se interesa por otros, sobre todo en este tiempo de pandemia, etc. Pero no hay ningún dedo que está diciendo eso. Simplemente en una conversación alguien está diciendo que bueno sería que hiciéramos esto y esto. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Y nos quedamos callados porque sabemos que no podemos respaldar con hechos lo que digamos. Es algo que está sucediendo hoy en las iglesias. Porque pareciera que la pandemia nos ha puesto a pensar en cosas que creemos que son más urgentes y más necesarias. Y hemos ido dejando lentamente lo que Dios nos pide hacer. De ninguna manera estoy diciendo que este es un problema de nuestra iglesia. Es un problema de la vida cristiana, oportuna, segura y fiel. A todos nos sucede. Pero tenemos que cambiar, hacer que nuestra vida sea diferente. Sentirse entonces intimidado es sentirse confrontado en la conciencia, especialmente en temas que hablan de nuestros deberes no realizados. Y la intimidación definitivamente lleva al silencio. Vamos a ver algunos ejemplos, pero también vamos a ver cuál es la solución. Veamos el caso de Moisés. Moisés en Éxodo capítulo 3, del 10 al 14. Moisés ha visto de lejos esa zarza que estaba encendida y no se apagaba. Y se fue acercando hasta que una voz le dice, detente, quítate el calzado. Esta es tierra santa. El calzado implicaba pertenecer a un cierto pueblo. Se identificaba la identidad del pueblo de una persona por el calzado que usaba. Obviamente, el más lujoso era el de los romanos. Moisés se quitó el calzado y se da cuenta que Dios quiere conversar con él. Y Dios le dice, mira, te he escogido para que tú vayas a Egipto y hables de mi parte. Vas a hablar con el faraón porque tú eres el que va a libertar a mi pueblo Israel de la esclavitud que tiene en Egipto. Moisés escucha y comienza a dialogar con Dios. ¿Yo? ¿Quién soy yo para ir allá? Si voy, me preguntarán quién me mandó, quién respalda lo que yo voy a hacer y qué les voy a decir. Y Dios le dijo, le dirás que yo soy el que soy, te envía. En otras palabras, el Dios único de los cielos, la máxima autoridad,
Pero se necesita alguien que hable bien. Y yo, lamentablemente, no hablo bien, soy corto de palabra. En otras palabras, soy un poco tartamudo. Y Dios le dijo, no, tú irás. ¿Quién hizo la lengua del hombre para que hablara? He aquí, yo voy a estar contigo. Tú hablarás a través de tu hermano que también te va a acompañar, pero yo estaré contigo en todas las cosas que vas a hacer. Y Moisés insistió, no, por favor, envía a otro. De allí Dios se molestó y le dijo, irás, y no más. Ahora, Moisés estaba intimidado. ¿Pero por qué estaba intimidado? Él ya había enfrentado situaciones difíciles, había salido de Egipto, había estado 40 años cuidando ovejas, ahí contrajo matrimonio, estuvo al lado de un sacerdote de ese lugar, aprendió muchas cosas y salió adelante en esos 40 años. ¿Qué le pasaba a Moisés? Muy sencillo. Mientras hablaba con Dios, él estaba recordando el peligro que significaba ir a Egipto. En Egipto él había cometido un crimen asesinando a un guardia egipcio. Y tuvo que huir. Esa fue la razón que se fue lejos. Y se volvió un pastor de ovejas por 40 años. Y lógico, volver a Egipto, ¿qué significaba? Podía significar encarcelamiento y pena de muerte por haber matado a un guardia egipcio. Ahora, ¿por qué razón Moisés no dijo exactamente la verdad de lo que pensaba? Sencillo. Moisés estaba completamente intimidado. Su conciencia le había recordado su estadía en Egipto. Su conciencia le había recordado cómo había actuado y que había salido huyendo de Egipto. ¿Y cómo volver ahora? Era un riesgo. Sin embargo, Dios tuvo que insistir. Yo voy a estar contigo. Y finalmente, Moisés aceptó. Fíjense el ejemplo de intimidación en un hombre de la calidad de Moisés. Por eso que nosotros no somos menos. También nos sentimos intimidados muchas veces cuando tenemos algunas cosas que nuestra conciencia nos dice, mira, están hablando de ti. Mira, esto tiene que ver contigo. Esto hay que mirar qué problema puede traer. Ese fue el ejemplo de Moisés y tenemos otro. En Juan capítulo 8, del versículo 4 al 12. El famoso ejemplo de Jesús y la mujer adúltera. Le trajeron una mujer muy maltratada y la dejan a los pies de Jesús. Y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Jesús les dice, ¿y qué dice vuestra ley? Bueno, nuestra ley dice que esta mujer tiene que ser apedreada. Jesús contesta, tienen toda la razón. Así dice la ley, por lo tanto, procedan. Esos hombres yo creo que en ese momento estaban felices. Jesús estaba actuando allí como un rabino con carácter legal, autorizando que apedrearan a esa mujer por haber sido sorprendida en adulterio. Sin embargo, Jesús no había terminado de hablar. Y Jesús les dice, un momento, antes de que lo hagan, el que no haya cometido este pecado,
Ese es el original en el griego. En el español, el que te esté sin pecado. Pero era ese pecado específico. El que no haya cometido este pecado de adulterio, que sea el primero en lanzar la piedra. Tiene toda la autorización. Ahora, Jesús eso lo dijo con palabras muy suaves. No los estaba regañando. Al contrario, les estaba dando la razón. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron retirando silenciosamente uno detrás de otros? ¿Qué había pasado? ¿Se sintieron intimidados? Miren lo que significa la intimidación. No se necesita que el que nos habla sea amenazante, duro, grosero. No, lo que intimida es lo que escuchamos y que tiene que ver con algo en nuestra conciencia. Todos esos que estaban acusando eran culpables de adulterio. Y se fueron. En silencio. No dijeron una sola palabra. No le dijeron, tienes la razón, no tienes la razón, estás equivocado. No, silencio. El silencio es la consecuencia de sentirse intimidado. Ahora, podremos sentirnos intimidados por muchas cosas. Y a veces no necesariamente porque tengamos algo negativo en nuestra vida y que nuestra conciencia nos lo recuerda. No. Veamos un caso diferente. Tenemos el caso del apóstol Pablo. Pablo tuvo que enfrentar un caso como ese. Alguien que se sentía muy intimidado. Esto lo encontramos en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12 hasta el 16. Aquí se nos habla de el pequeño problema que tenía Timoteo. Le habla Pablo a Timoteo. Era como un hijo para él, un discípulo excelente. Él era joven. La palabra joven en términos judíos son 30 años. Yo lo había dejado a cargo de una iglesia donde había gente mayor y joven también. Era un desafío para Timoteo, pero Pablo dijo, quédate, tú vas a ser capaz de manejar esto. Sin embargo, Timoteo se comunicó con Pablo y le dijo que se sentía mal, no se sentía bien, no sentía la capacidad de funcionar y de hacer las cosas. En otras palabras, estaba intimidado porque era una iglesia donde habían bastantes adultos. Y estos adultos, estos cristianos adultos, cuando Timoteo quedó allí y Pablo lo dejó, vinieron, lo ungieron y le dijeron que sus dones, su capacidad y su palabra iba a ser de una gran bendición para ellos. Y seguramente Timoteo dijo, pero yo soy joven en relación con ellos, ¿será que me van a oír? ¿Confiarán en mí? Y le escribe a Pablo y le cuenta eso. Y Pablo le dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En otras palabras, Pablo le dice, ¿por qué te intimidas? ¿Por qué te intimidas? No has hecho nada malo. No tienes un problema de conciencia. Solamente sientes que no vas a poder cumplir la tarea de tal manera que esta iglesia que tú tienes a tu cargo te reconozca como el pastor. Yo sé que tú eres joven, le dice Pablo, pero ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Hombre, sé ejemplo de los creyentes. No necesitas más años de edad, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, en lo que dices, en conducta, cómo te comportas, en amor,
amable con todos, en espíritu, dependiendo de Dios y el Espíritu Santo, en fe, que tu fe sea conocida, y en pureza. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Pablo? Procura que no haya nada que te haga sentir intimidado, no por tu edad, no por tu juventud, sino porque de pronto tu conducta no está a tono con tu ministerio. Ese fue el consejo de Pablo a un discípulo intimidado. Y recuerden estas palabras. Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, este consejo de Pablo a Timoteo, si lo tomamos nosotros, es la receta para no sentirnos intimidados. Como dice la Biblia, si hacéis lo correcto y si Dios está con vosotros, ¿quién podrá decir algo de vosotros? Y Pablo le dice, yo voy a ir a verte. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Prepárate. No hables de lo que no entiendes o de lo que no conoces. Prepárate. Es esa responsabilidad que está en tus manos. Y tú la puedes hacer. Porque Dios está contigo y tú eres una persona idónea. Yo creo que Timoteo, a través de esos consejos de Pablo, lentamente comenzó a salir al exterior. Y comenzó a decir, yo lo debo hacer y Dios está conmigo. En el versículo 14, viene el último consejo para alguien que se siente intimidado. No descuides el don que hay en ti. No importa que te sientas intimidado porque hay cosas que no has hecho como corresponde, pero hay un don, hay un toque de Dios en la vida tuya que te permite hacer lo que Dios espera que tú hagas. Y sin duda alguna, eso lo comprendió Timoteo muy bien. Y seguramente cuando Pablo llegó donde estaba Timoteo, el abrazo de gracia de Timoteo y el contarle ya los testimonios de lo que estaba pasando en esa iglesia, le dijeron a Pablo que había superado ese estado semidepresivo de intimidación. Y en el 14 le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Pablo se lo había dicho todos los dones que él tenía. Pero ahora, en ese lugar donde le iba a ministrar, le fue confirmado con la imposición de manos del presbiterio. En otras palabras, esa iglesia ya tenía hasta un cuerpo ministerial. Y él un joven, pero un joven que ahora se daba cuenta que el poder de Dios, la seguridad en Dios, la voluntad de Dios, la fuerza de Dios, la enseñanza de Dios y el Espíritu Santo en su vida lo hacían apto y ya no iba a estar intimidado. Y él va a estar dispuesto, a pesar de su juventud, a ser ejemplo de esos creyentes adultos. En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué significa esto, querido hermano? ¿Te has sentido intimidado? ¿Te has sentido silencioso porque no puedes dar una opinión sobre algo que tú sabes que no estás haciendo? Es como aquel hermano que escucha el mensaje en la iglesia y luego dice, ¿y cómo el pastor sabe todas mis cosas? Y siente temor y ni siquiera se acerca al pastor a preguntarle, estas cosas que usted habló, ¿tienen que ver conmigo? Y habría encontrado una respuesta amorosa, no intimidante.
¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios? Porque en nosotros hay una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual funciona de la mano con nuestra conciencia. Por eso que nuestra conciencia es una conciencia moral. Y como nuestra conciencia es conciencia moral, como dice la Biblia, nos redarguye en silencio sin que nadie lo sepa. Entonces, Moisés fíjense una cosa, Timoteo no quiso quedarse en esa situación. ¿Qué hizo? Llamó a su maestro, a Pablo. Y en toda confianza le dice lo que le está sucediendo. Y Pablo, que ya había vivido experiencias semejantes en su ministerio, lo levanta espiritualmente. Y le da ejemplos concretos de lo que tiene que ser y cómo tiene que presentarse delante de los demás. Es un tema muy interesante. Es un tema muy importante. Ahora, si tuviéramos que elaborar una conclusión sobre el tema de la intimidación, ¿qué diríamos? Lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 1, 3 al 7. 1 Timoteo 1, 3 al 7. Y lo podríamos decir con otras palabras para ese mismo concepto hacerlo más entendible. Y serían 3 cosas. Enseña y practica solo la sana doctrina, apoyada exclusivamente en la Biblia. Si haces eso, no te sentirás nunca intimidado ante preguntas o opiniones de nadie. No intentes enseñar lo que no comprendes o no entiendas del todo y lo que no practiques. No intentes enseñarlo. Resuelve el problema en tu interior. Decide comenzar a hacer lo que no haces. A poner en práctica lo que a veces aconsejas. Y no te sentirás intimidado en ninguna ocasión. Y tercero, recapacita. Y aquí nos vamos a incluir todos. Recapacitemos. Actuemos impulsados por el amor, la fe y la buena conciencia. Miren la palabra de Pablo, ahí sí la tomamos exactamente igual. La buena conciencia. Esa buena conciencia es la que no se intimida. Buena conciencia en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Dios ha provisto todo lo necesario para que vivamos en plena libertad interior. Pero esa libertad interior es la consecuencia de llevar a la práctica lo que Dios espera que nosotros hagamos y cumplamos. Y si por alguna razón no lo hemos cumplido, no nos dejemos caer en la intimidación. Simplemente estemos dispuestos a decir, hermano, gracias por lo que tú has dicho. Eso me anima a poner en práctica lo que tú has dicho. Y gracias, porque no lo estaba haciendo como debía. Te aseguro que si hablamos así, ganamos prestigio. Porque la base del prestigio es la verdad. Por lo tanto, en el nombre del Señor, no más intimidación. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que tengamos esa libertad interior, ese equilibrio, Señor, entre la madurez espiritual y la madurez emocional. Padre, que Timoteo sea un ejemplo para nosotros en cómo él se sintió intimidado y los consejos del apóstol Pablo. Gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Y ahora, gracias porque nos permites participar del pan y del vino en esta mañana.
Discúlpame a mí, Padre bueno, porque se me pasó por delante el primer domingo de enero. Pero aquí estamos, Señor, para hacer lo que nos corresponde hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesús, el día que se juntó con sus discípulos para participar en la última cena, en el cuarto brindis, él se puso de pie, tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi pan, este es mi cuerpo, que por vosotros será partido. Comed todos de él, porque el que come mi carne no morirá para siempre. Fueron palabras quizás extrañas para los discípulos, puesto que habían tenido una excelente fiesta de Pascua, y ahora había un dejo de tristeza. Pero Jesús trata de mostrarles el gozo que deben tener. El que come mi cuerpo no morirá para siempre. Yo voy ahora a la cruz, como les dije, y allí mi cuerpo será entregado por cada uno de ustedes. Había un silencio, nadie dijo nada. Entonces Jesús tomó la copa, una copa llena de vino, la levantó y la repartió entre sus discípulos uno a uno y les dijo: bebed todos de ella, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre que será derramada por todos y cada uno de ustedes. Por eso, hijos, el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre, porque yo en la cruz llevaré los pecados del mundo y el perdón estará disponible para aquellos que crean en mí. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Señor, porque entregaste tu propia vida, tu cuerpo, en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque llevaste en tu cuerpo los dolores que correspondían a nosotros. Y nos diste, Señor, entrada a la salvación por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio y la fe que, al poner nosotros en ese sacrificio, tenemos bendición y vida nueva. Todos habían bebido, todos habían participado del brindis, porque la copa había sido llevada por el propio Jesús. Quiso que bebieran de la misma copa, por la unidad de cuerpo. Y el vino representa la sangre de Jesús, sangre que fue derramada hasta la última gota. Por eso entonces las palabras de él: el que come mi carne, el pan, y bebe mi sangre, el vino de la cena, no morirá para siempre. Haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Y decimos: sí, ven, Señor Jesús. Padre bueno, ¿cómo podemos agradecerte
el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Lo podemos agradecer manteniendo nuestra memoria en ti, nuestra vida y acción en ti, siguiendo las instrucciones que tú dejaste para nuestra vida, especialmente el deber de llevar el Evangelio a toda criatura, enseñando lo que tú enseñaste y haciéndolos discípulos tuyos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta sencilla cena. Y ahora, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.